Ave María Purísima. Queridos hermanos, los saludo en esta tarde. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de grupo de estudio, un poco diferente a lo habitual. Este domingo no pudimos tener un encuentro como lo tenemos siempre, pero para no perder la línea de temas que veníamos viendo, les voy a subir esta clase en formato de grabación. Saben que todos los que nos estén viendo pueden subir si tienen dudas, preguntas, cuestiones, ya sea en la caja de comentarios de YouTube o por el grupo de WhatsApp del grupo de estudio. Si alguien nos está viendo que no esté en el grupo de WhatsApp, claramente queda invitado a participar, ¿no? Con este nuevo encuentro arrancamos un tema nuevo. Ya estuvimos viendo mucho el tema del tradicionalismo, el progresismo en la iglesia, que fue lo último que estuvimos viendo, concatenado a su vez con el tema de la Santa Misa, que estuvimos analizándolo en profundidad. Ahora sí, ya nos corresponde arrancar con un tema de cero, ¿no? Con un tema que es muy importante en la vida del cristiano. Hemos visto un montón de características de nuestra vida como hijos de Dios. No solo nuestra dignidad como hombres, como criaturas, el tema de los ángeles como seres creados previamente a nosotros y con inteligencia. Hemos visto también las devociones de la iglesia, los sacramentos, pero ahora nos compete un tema que es mucho más personal y nos habla directamente de nuestra relación con Dios. Es la piedra firme sobre la que se fundamenta nuestra vida espiritual y sobre la que se fundamenta en la práctica nuestros ser hijos de Dios, ¿no? Nosotros como hijos de Dios. Esto que lo recibimos en el bautismo se consolida verdaderamente y se construye en la oración, que es el tema del día de hoy. Pero antes de arrancar, vamos a hacer una pequeña oración para pedir al Señor que nos otorgue su gracia. Nos vamos a poner en presencia de Dios. Los invito también a ustedes que estén viendo este video a hacerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, a nuestra querida María, que nos auxilie con la luz del Espíritu Santo, para que estudiando, contemplando y entendiendo el poder y lo fundamental de la oración, podamos aplicarlo en nuestras vidas como cristianos y podamos aprender a descubrir la importancia que tiene la oración en nuestra relación con Dios Padre, que podamos aplicarla cada vez más según la voluntad de Dios en nuestra vida, que podamos rezar más y mejor para estar más cerca de aquel que nos amó primero. Te rogamos, Madre, que nos auxilies, que quedes con nosotros, que nos muestres la luz y que nos enseñes a rezar como hijos de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a arrancar con el tema que nos compete, la oración. Para poder entender lo que es la oración, es bueno que hagamos un repaso sobre un tema que ya hemos visto, que es el tema del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Recordemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ya no nos vamos a meter en este tema porque ya lo hablamos antes, pero recordamos que con el pecado original perdimos la semejanza con Dios. Sin embargo, seguimos siendo a imagen suya. Eso no lo perdemos porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra dignidad como hombres, como personas, ¿no? Sin embargo, lo que sucede con ese pecado original es que perdemos el estado de gracia. El hombre, recordemos que con esta historia del Génesis, ¿no? del pecado original y de la separación de Adán y Eva, nos cuenta una realidad mucho más profunda, una realidad teológica y ontológica.
que nos habla de los hombres, de la naturaleza de nosotros como hijos de Dios y cómo la hemos perdido. Cuando nosotros renegamos de Dios, recordamos que Adán y Eva lo que quieren hacer es formar un nuevo camino en el que no se dependa de Dios como Padre y como Señor. Cuando Adán y Eva reniegan de Dios, lo que hacen es querer valerse de la vida que Dios nos regaló, porque somos criaturas suyas, y nos valemos de la vida que Él nos da como regalo, para utilizarla a nuestra merced. Es decir, rechazamos los planes de Dios, rechazamos la voluntad de Dios y por lo tanto rechazamos a Dios mismo. La oración es tan importante porque viene a reparar los efectos de ese pecado original, de ese querer caminar y vivir sin Dios. Por eso la oración es tan importante. Es la que construye y reconstruye los lazos que hemos perdido con ese pecado original. Es la ontología del encuentro con nuestro Creador. El hombre se encuentra como perdido. Con esta nueva vida que hemos adquirido por el pecado original, hemos reducido nuestro nivel como seres casi animales. Es decir, vivimos nuestra vida como algo pasajero. No pensamos ni creemos en la eternidad cuando no creemos en Dios, sino que creemos que vivimos como animales. Vivimos para morir. Sin embargo, nosotros como católicos, nosotros como cristianos sabemos que no es así. Sabemos que fuimos creados para la eternidad. Por eso el hombre siente el llamado en el corazón. Por eso el hombre, cuando se muere un ser querido, siente que no puede terminar ahí. Siente que la vida no puede terminar ahí de esa forma tan fría. Por eso es que hablamos de la oración como el encuentro, el volver a encontrarnos con nuestro Padre, con nuestro Creador, con el que le da sentido a nuestra vida. Sin Él somos como animales, vivimos como animales. No vivimos para el eterno, pero fuimos creados para el eterno. Y el hombre conserva esa nostalgia en el fondo de su corazón. Por eso es que en la oración volvemos con nuestro Padre. Volvemos al que nos creó primeramente en busca de respuestas. Somos como el hijo pródigo que se ha olvidado de su padre. Pero cuando volvemos buscamos respuestas. Señor, ¿para qué es esta vida? Señor, ¿de qué sirve vivir? ¿Por qué me creaste? A lo mejor no lo decimos con palabras, pero lo dice nuestro corazón. Volvemos buscando un sentido a esta vida. Me atrevo a decir que casi siempre en nuestra vida como cristianos, ese primer momento de oración sincera que encontramos nace ahí, pero en algún punto siempre aparece la pregunta, ya sea al principio o más adelante: Señor, ¿para qué fuimos creados? Señor, ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿No es acaso esta pregunta la más fundamental en toda la historia del humano? ¿No se preguntó el hombre durante toda su existencia, generaciones tras generaciones, cuál es el sentido de la vida? Y sin embargo es una pregunta que jamás se ha podido responder de forma absoluta. Eso no lo demuestra. Cada generación que pase se vuelven a preguntar lo mismo. El hombre sigue cayendo en esa crisis de preguntarse: ¿para qué vivo? ¿Por qué tengo conciencia si voy a vivir como un animal? Y es ahí donde el Señor aparece en la oración. Es ahí donde el Señor nos ofrece respuestas, nos recuerda y nos revela cómo fuimos creados, para qué fuimos creados y cómo lo hemos perdido. Y eso es lo primero que nos dice: fuiste creado para la eternidad, no para vivir como un animal. Ese deseo que hay en el corazón, esa emoción que hay en el corazón, ese sentimiento de que no puede terminar ahí, aparece primeramente como la respuesta de Dios, una promesa de Dios. Fuiste creado para la eternidad y sos hijo mío. Eso es lo primero que Dios nos dice. La oración siempre va a comenzar por un llamado de Dios. Dios siempre va a ser el que pone la primera ficha en esa comunicación. El hombre puede rezar porque Dios lo llama a hacerlo, porque Dios toca la puerta del corazón, porque esa nostalgia, esa semillita que el Señor implanta, en algún momento brota,
En algún momento hace al alma preguntarse sobre su sentido de ser, sobre su razón de ser. Y si quiere buscar con sinceridad la verdad, indefectiblemente se va a encontrar con el Señor. En esa búsqueda de la verdad, tarde o temprano vamos a llegar al Señor. ¿Qué es lo que le pasó a San Agustín? San Agustín recorrió cada religión, cada filosofía, cada idea, cada grupo, buscando la verdad. Había un deseo de la verdad en su corazón, que solo se sació cuando llegó a la Iglesia Católica, que solamente se sació cuando llegó a la casa del Señor, cuando se encontró con su Creador. Y en el fondo todas las personas tienen este deseo de verdad en el corazón. A veces aparece motivado por un dolor, por una alegría, por algo que no entendemos, porque se muere un familiar, porque se enferma un padre o una madre, porque sufre un accidente un hijo o un hermano. ¿Por qué? Muchas veces aparece ante la desgracia, pero no solamente ante la desgracia. La desgracia termina siendo un accionador del corazón del hombre, sí, pero es un accionador que nos lleva a una pregunta superior a cualquier otro problema. Y es este, el sentido de la vida. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para sufrir? ¿Para vivir y para morir? ¿Somos como animales? ¿Qué sentido tiene entonces la vida? Es ante esa pregunta, ante esa incógnita, que nosotros podemos responder ese llamado primitivo del Señor. A esa semillita que el Señor instaló en cada corazón humano, que brota con esa búsqueda de la verdad. Cuando el hombre se dispone a querer encontrar la verdad, ahí brota esa semillita. Y ahí el hombre puede responder al llamado de Dios, que es la oración. Sin embargo, en este mundo moderno muchas veces confundimos la oración, como nos las plantea la Iglesia, la oración de hijos de Dios, con la meditación oriental, el llamado mindfulness, o una técnica de relajación, ¿no? Muchas veces lo confundimos con estas cosas del New Age. Pensamos que la oración es poner en blanco la mente, tener un momento de relajación, encontrarse con uno mismo, pero no. Cuando nosotros buscamos la verdad, no podemos buscarnos a nosotros mismos. No podemos buscarla nada. Estamos buscando la verdad. La verdad no se halla en nosotros. La verdad no se halla en el silencio. La verdad se halla en Dios, porque Cristo es la verdad. Para la Iglesia, la oración no es un monólogo introspectivo en el cual buscamos en nuestro interior. Yo les aseguro, queridos hermanos, que si buscamos en nuestro interior solamente vamos a encontrar miseria, solamente vamos a encontrar oscuridad. No es tampoco un vaciamiento de la mente, un querer poner la mente en blanco para estar bien. La oración es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Exige sí o sí la interacción entre dos personas reales, entre Dios y el hombre. Si el hombre se pone en oración es porque cree, aunque sea en el fondo de su corazón, que del otro lado hay alguien que escucha. Ponerse en oración es levantar el teléfono y creer que del otro lado hay alguien que escucha, es que está dispuesto a responder. Por eso es que tantas veces nosotros vivimos alejados de Dios, pero en un momento de desesperación inmediatamente volvemos a acudir a Él. Porque giramos hacia nuestro interior, porque buscamos hacia nosotros mismos y no encontramos respuesta, y no encontramos seguridad. Entonces levantamos el teléfono y esperamos que alguien responda, porque buscamos la esperanza. El llamado que Dios instaló en el corazón es el llamado de la esperanza, de creer que la vida no es el vivir como un animal, el creer que la vida no es el de que después de la muerte ya no existimos más. El llamado de Dios nos invita a creer de que la vida tiene un sentido superior, de que estamos llamados a la eternidad, de que la vida vale la pena como oportunidad para alcanzar lo eterno, pero no dentro de nosotros mismos como nos propone tantas ideas nuevas de la New Age. La verdad no está en nosotros mismos, la eternidad no está en nosotros mismos, está en Dios que nos creó. Y así como San Agustín solamente vamos a encontrar
la paz en el corazón cuando volvamos a estar en comunión con nuestro Creador. Porque la oración es eso, es levantar el teléfono, es ponerse en comunión con el que nos creó y esperar una respuesta. Para definir la oración, el Catecismo de la Iglesia Católica va a recurrir a las cumbres más altas de la teología y nos lo va a plantear desde diferentes puntos de vista, según diferentes santos la han definido. Una definición no es más válida que la otra, sino que nos hablan de lo mismo y nos ayudan a interpretar la idea de lo que es la oración, que a veces las palabras se quedan cortas para darle una definición absoluta. San Juan Damasceno nos va a dar una definición dogmática. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Esto implica un movimiento ascensional. Lo que recién decía que era levantar el teléfono es verdaderamente elevar el alma hacia Dios. Porque nosotros recurrimos a aquel que no está en este mundo. Nosotros recurrimos a aquel que no podemos sentir, con el que no podemos interactuar de la forma ordinaria. Nosotros recurrimos a Dios con el corazón, y para hacerlo el alma necesita elevarse, porque pasa a estar como si fuera en otro lugar. Una realidad que excede el espacio, una realidad superior, que es la realidad de la comunión con Dios, es la realidad espiritual. Por eso es que San Juan Damasceno va a decir que la oración es la elevación del alma a Dios. Dios ya bajó a la tierra, Jesucristo nuestro Señor. Ahora falta que nosotros elevemos el corazón para encontrarlo a mitad del camino. Así como en la misa escuchamos que el sacerdote dice, elevemos el corazón, y nosotros respondemos, lo tenemos elevado hacia el Señor. De la misma manera nosotros tenemos que encontrarnos a Dios en la oración a mitad de camino, Él bajando del cielo y nosotros subiendo hacia el paraíso. En ese punto medio nos vamos a encontrar. A su vez, Santa Teresa de Jesús va a dar una definición mística. Y va a decir, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La oración genera una nueva relación con Dios, una relación que como decíamos al principio, la hemos perdido. Es recuperar esa relación con la que fuimos creados y que por nuestra libertad renegamos de ella. Entonces, la oración en una primera instancia lo que hace es eso, volver a tender vínculos entre la criatura y el Creador, entre nosotros como hijos de Dios y Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Es tratar de amistad, es tratar a Dios como el que nos escucha, como el que nos amó primero, porque si nosotros podemos amar a Dios es porque Dios nos amó primero. Entonces, la oración ante todo implica un primer movimiento de reconocer a Dios como Señor y Creador. Si no lo reconocemos, aunque sea interiormente, jamás nos podemos poner en oración. Primero hemos de reconocer a Dios como Señor y Creador. Y por eso más adelante vamos a ver que la oración es el fundamento de la humildad. Sin humildad no hay oración, porque sin humildad no podemos reconocer que Dios es nuestro Señor, que Dios existe y está por sobre nosotros. Tenemos que renunciar a ese ser como, a esa actitud tomada por Eva y por Adán, de ser como otros dioses. Recordamos Génesis que decía, mira que ahora estos han venido a ser como otros dioses. ¿Por qué? Porque nos tomamos la vida que el Señor nos da y elegimos vivirla de forma independiente, sin el yugo de Dios. Claramente jamás podemos escapar del yugo de Dios porque Él va a ser siempre nuestro Señor y Creador. Sin embargo, el hombre se ha querido engañar, ha querido renegar de ese ser hijo de Dios pensando que iba a ser más libre. Ese fue el engaño de la serpiente. Entonces, la oración implica primero el reconocer que no somos otros dioses. Es el reconocimiento de la humildad. Dios es el único Señor. Yo soy criatura suya. Soy un pecador miserable. Soy el hijo que lo ha abandonado. A partir de ahí, solo a partir de ahí, el corazón se puede disponer a entablar una relación con Dios.
Una tercera definición la va a dar Santa Teresita del Niño Jesús. Desde ese perfil de pequeñez, de sencillez, de humildad que la caracterizaba a ella. Y va a decir, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Es esto, mirar al cielo. Cuando el hombre mira al cielo, reconoce que está abajo. Cuando el hombre mira a Dios, reconoce que es criatura. Y a partir de ese reconocer que es criatura, como dice Santa Teresita, un grito de reconocimiento y de amor. A partir de ese reconocimiento puede nacer el amor. Recordamos, podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Pero es a partir de ese reconocimiento de que somos criaturas y Él es el Señor que podemos abrir el corazón a su amor. Y recibiendo su amor, amarlo de vuelta. Tanto en la prueba como en la alegría. Eso es lo que nos va a decir Santa Teresita. La oración, una vez que establece y restablece ese vínculo perdido con Dios, va a ser la comunión plena con Él. Tanto en nuestros momentos de prueba, en nuestros momentos de tristeza, en los momentos en los que nos cuesta creer, como también en la alegría, en los momentos en los que estamos bien, en los momentos en que recordamos la recompensa por la cual trabajamos y sufrimos en este mundo. Y San Agustín va a decir que el hombre es un mendigo de Dios. El hombre mendiga el amor de Dios. Y lo mendiga no porque Dios no se dé al hombre, sino por su propia miseria. El hombre tiene que mendigar el amor de Dios para vencer su propio orgullo y ahí poder abrirse. Por eso es que la humildad es indispensable y la base de toda la oración. Si uno se acerca a rezar, a levantar el teléfono, pensando que le hace un favor a Dios, o que le exige respuestas como si uno tuviera derecho, ahí falta humildad. Y uno se cierra a ese amor divino. Porque si yo voy a la oración exigiéndole a Dios algo, no lo reconozco como Señor mío. No digo Señor mío y Dios mío, sino que le exijo algo en potestad de iguales. Yo, que me considero igual a Dios, le exijo algo a Él. Volvemos al pecado original. Volvemos al creernos otros dioses, es decir, a compararnos, a ponernos a la misma altura que Dios. Ese fue el error, el pecado de Adán y de Eva. Y es el pecado que nosotros tenemos con el orgullo, el pecado heredado. El creernos otros dioses en el sentido de misma dignidad que Dios. En el sentido de creer que podemos disponer de nuestra vida como si nos perteneciera. Pero, queridos hermanos, nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece a Dios, que nos la dio como regalo y nos la permite como regalo. Pero si Dios quisiera, podríamos desaparecer de la noche a la mañana. Podríamos dejar de existir si Él nos dejara de amar. Pero sabemos que es eterno su amor y por eso queremos responderlo. Porque Dios nos llama, pero el tiempo de esta vida es corta para responder ese llamado. Ahora bien, la Iglesia va a entender que hay diferentes formas de rezar. Hemos visto la base, lo fundamental. Sin oración no hay vida espiritual. Es así de sencillo. Porque la oración no es solamente hablar o pedir. Muchas veces terminamos enclaustrando a la oración en un pedido. Porque es de repente la primera forma en la que nosotros nos encontramos en oración, cuando le pedimos algo a Dios. Sin embargo, reducirla exclusivamente a pedir cosas es un error. Porque la oración es mucho más que eso. Vamos a ver que la oración tiene muchas formas, siendo la primordial, la fundamental, la que establece el resto de cosas, es la actitud de bendición y de adoración. El acto de adorar es reconocer y decirle al Señor, tú eres Dios y yo no lo soy. Tú eres Señor y yo soy criatura. Eso es el acto primordial de la adoración, el reconocer a Dios como Señor y Creador. Y reconocer, por consecuencia, que yo no lo soy.
Por eso hablábamos antes de la humildad. Es esto, es lo fundamental. La forma primordial, primogénea de la oración es la adoración. El reconocer a Dios como único Señor. Es un tipo de adoración que no solo va a aparecer en el principio de nuestra vida espiritual, sino que nos va a acompañar siempre, porque vamos a encontrar que como Dios es grande y misericordioso y por sobre todas las cosas amoroso, que nos da un regalo maravilloso al adorarlo. Porque al reconocer que no somos dioses, Él no nos deja con la sequedad del corazón, porque queridos hermanos, reconocer que no somos dioses es un acto doloroso, porque lo es, porque es un despojo de nosotros mismos. Pero Dios en su gran bondad hizo que en este acto de adoración encontremos la paz del corazón, porque es un Dios bondadoso y es un Dios amoroso. Si nosotros no tuviéramos esta gracia de Dios, esta dulzura en reconocerlo Dios, sería terrible, sería una tortura inimaginable el reconocer nuestra propia miseria. No lo soportaríamos, porque vivimos engañados de nosotros mismos. Pero si reconociéramos que Dios es el Señor y viéramos la oscuridad de nuestro interior, no lo soportaríamos. Pero Dios, que es un Padre bueno, que se fija en nosotros, nos da un regalo maravilloso. En esta necesidad de reconocerlo como Señor, nos otorga el regalo de la paz, nos otorga el regalo del amor, nos otorga el regalo del bienestar, en conformarnos con reconocerlo como Señor. Por lo tanto, en conformarnos con ser hijos suyos, bien amados. Ese es el regalo primordial que Dios nos da con el acto de adoración. Y por eso la conversión requiere siempre ese primer acto de adoración que genera amor en el corazón. Dios nos dice, reconozcan que yo soy el Señor y yo les voy a prometer algo mucho mayor que ese orgullo que tenían antes. Algo mucho mejor que ese egoísmo por el que se comandaban antes. No van a ser dioses, pero van a gozar verdaderamente de mi amor, algo mucho mejor, porque ya no vivimos engañados, sino en la verdad. Después también vamos a tener la oración de petición, que es la forma más común, la forma que reconocemos más sencillamente cuando hablamos de la oración. Y es cuando le pedimos cosas a Dios. Es la forma más habitual, la forma más espontánea. Sin embargo, tiene un orden jerárquico, que consta de 3 partes fundamentales. Primero, el perdón. Y esto viene inmediatamente concatenado al acto de adoración. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el Señor, por consecuencia reconocemos que nosotros no lo somos, que somos criaturas. Y al reconocernos criaturas, inmediatamente vamos a reconocer por un acto de la gracia que somos miserables pecadores. Porque nos hemos alejado de Él, porque hemos pecado contra Él. Y a partir de este tercer acto de reconocimiento de la miseria, vamos a poder pedir perdón, que es la puerta a la oración de la petición. Y es la puerta a un vínculo filial. Para poder generar, hermanos, un vínculo filial con Dios como Padre, es fundamental el acto de perdón. Y ya va a aparecer en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a su padre, porque ya no soporta la vida en la que vive. Pero lo primero que hace es pedirle perdón. Pedirle perdón y asumir la culpa de lo que ha hecho. Y le pide vivir como un jornalero. Sin embargo, ahí el Padre, que es misericordioso, lo abraza y lo restituye a la dignidad de ser hijo suyo. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Y cuando pedimos perdón, se consolida este acto de adoración. Reconocemos con el Espíritu lo que creemos por la fe. Todo arranca con un acto de fe, un acto de razón, de reconocer a Dios como Señor. Pero es en el pedir perdón, en el mirar nuestra miseria y en el pedir misericordia, en el cual el corazón se convence de esta verdad. En el cual podemos creer con el corazón y con todo nuestro ser esta verdad, que somos miserables pecadores, pero hijos de Dios, dispuestos a recibir su amor.
El segundo estadio de la oración de petición, después del perdón, va a ser pedir que venga el reino de Dios. Esto quiere decir el crecimiento de la gracia. Una vez que nosotros pedimos misericordia y somos conscientes de que la recibimos, porque Dios nos ha perdonado, ahí nosotros vamos a pedir el crecimiento de la gracia para no pecar más, en primera instancia. El crecimiento de la gracia va a tener dos pilares. Primero la vamos a pedir para no pecar más, para no ofender más a Dios. Y también la vamos a pedir para poder cumplir mejor su santa voluntad. Esos dos son los pilares de la oración de petición, fundamentales. Para poder no pecar más, porque nos sentimos dolidos de ofender a Dios, de rechazar su amor, y para poder cumplir mejor su santa voluntad. Ambos provienen del acto de adoración. Reconociendo a Dios como Señor, nos reconocemos criaturas. Al reconocernos criaturas, nos reconocemos miserables pecadores. De ahí viene el perdón. Y una vez que somos conscientes del perdón, de que el corazón se abre a la misericordia de Dios, ahí pedimos la gracia, para no pecar más, porque amamos a Dios y queremos amarlo más. Y también pedimos la gracia para poder cumplir mejor su santa voluntad, porque eso es lo que hace el amor, conformarse con el amado. El acto natural del amor es querer amar y servir a Dios, porque es lo que hacemos, es propio del amor. Así como Dios nos sirvió, así como Cristo le lavó los pies a sus discípulos y los mandó a que hiciera lo mismo, ahí el Señor nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nos va a pasar en el corazón con el amor, porque es lo que produce el amor. El amor produce entrega, el amor produce servidumbre, el amor produce fidelidad. Eso es lo que produce el amor. Y Cristo nos lo enseñó con el máximo ejemplo, que es la entrega en la cruz. Y el tercer estadio, digamos, de la oración de petición, va a ser el de las necesidades materiales, que en orden de importancia es mucho menor, pero que aparece mucho más constantemente en nuestra vida. Esto es pedirle a Dios lo que nosotros creemos que necesitamos para nuestra vida, que es lícito, en tanto sea de provecho para nuestra vida eterna. Eso lo va a decir Santo Tomás. Es lícito pedir bienes temporales siempre que estos nos ayuden a alcanzar el paraíso, la vida eterna. La condición absoluta para pedirle a Dios bienes materiales es siempre el fiat, así como María. El fiat es hágase tu voluntad. Nosotros le vamos a pedir lo que le pidamos a Dios, pero que sea conforme a su divina voluntad. Nada le vamos a pedir que vaya en su contra de su santa voluntad. Todo lo que le pidamos tiene que ser con esta condición absoluta. No para mí, Señor, no para mí, sino para tu voluntad. Este es el caminito que nosotros como cristianos vamos a recorrer buscando la santidad, el conformarnos en toda la voluntad de Dios. Como cristianos vamos a encontrar dos momentos fundamentales en nuestra vida. El momento de conversión, este momento en el que nos reconocemos como hijos y no como dioses, en el que nos reconocemos como criaturas y no como señores, y buscamos el perdón de Dios. Ya lo decía Chesterton en uno de sus libros, que no hay en otro lado, no hay en otra iglesia, no hay en otra creencia el perdón de los pecados como lo tiene la Iglesia Católica. Y de hecho, Chesterton, va a decir que esta es la razón por la que él se hizo católico, por la que él cree en Dios y en la Iglesia, buscando el perdón de sus pecados. Chesterton miró hacia sus adentros y vio su miseria, y viendo su miseria se asustó, como lo haríamos todos. Pero en vez de encerrarnos en la mentira de creer que somos otros dioses, pidió perdón, buscó el perdón, reconoció a Dios como Señor buscando el perdón por sus pecados, por su miseria, por su oscuridad, y así alcanzó el amor. Por eso es que siempre tenemos que adecuarnos a la voluntad de Dios y es lo que vamos a buscar en esta vida. Volver a hacernos hijos suyos, a tomar sus decisiones como propias y a conformarnos totalmente con su corazón.
En esto tenemos que ver siempre a María, quien se ha conformado en totalidad con el divino designio del corazón del Señor, que se ha hecho una comunión perfecta con Dios y por eso ha merecido ser la madre de nuestro Señor. En ella tenemos que encontrar ejemplo para poder vivir como verdaderos cristianos. También vamos a encontrar que hay un tercer tipo de oración, un tipo de oración muy hermosa, que es la oración de intercesión. Esta es la oración de Cristo en la cruz. Interceder es pedir en favor de otro. Y en última instancia, darse en favor de otro. El que intercede no busca el propio interés, sino el de los demás. Busca el bienestar de alguien más, extendiendo la oración hasta abarcar incluso a los enemigos. Por eso es que este tipo de oración es el pilar de la caridad. Nosotros sabemos que una de las virtudes que tenemos que tener como cristianos de forma fundamental es la caridad. Ahí va a aparecer la oración de intercesión. Pedimos el favor de Dios para alguien más. Y esto es fundamental, porque es lo que Cristo hizo en la cruz y es lo que Cristo nos vino a enseñar. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y ahí aparece la forma más absoluta del amor, que es la de la entrega. La oración de intercesión nos prepara y prepara el corazón para entender el amor absoluto, que es el amor de entrega. Es el amor que Cristo Jesús tuvo para con nosotros, cargando nuestros pecados y muriendo en la cruz de forma gratuita, solamente para que podamos ser redimidos de nuestra miseria. Cristo nos enseña la forma máxima de la oración de intercesión, de la forma máxima de la entrega por los demás y por lo tanto la forma máxima del amor. Por eso es que este tipo de oración es sumamente importante. Porque en un punto de nuestra vida espiritual tenemos que dejar de mirar para nuestros adentros y empezar a mirar para afuera, para llenarnos de las cosas de Dios. Cuando hemos pedido perdón de nuestra miseria, tenemos que empezar a mirar para afuera, ya que siendo odres vacíos, conformados en el Señor, tenemos que llenarnos de Él, tenemos que aprender a amar. Y esto es fundamental. Como hijos de Dios tenemos que aprender a amar porque no sabemos amar. Tenemos que aprender a rezar porque no sabemos rezar. Es ahí donde tenemos que mirar para afuera, donde tenemos que encontrar a Dios en el hermano, donde tenemos que encontrar a Dios en la Santa Misa, donde tenemos que encontrar a Dios en la creación. Y ahí es fundamental la oración de intercesión, encontrar a Cristo en el hermano, pedir por el hermano y no por mí mismo. Eso también es un tipo de entrega, porque yo podría pedir por mí. En esta oración de esta noche podría pedir por mí. Pero si elijo pedir por mi hermano, ¿acaso no estoy amando más? ¿Acaso Dios no sabe mis necesidades ya? ¿No es más valioso pedir por el hermano que por la propia necesidad? Esta es una forma más elevada del amor, es la forma perfecta del amor, pero es una consecuencia. Primero tiene que estar el amor de Dios. Tenemos que forjar el amor de Dios. Y a partir de forjar este vínculo con Dios nuestro Señor, podemos amar a nuestros hermanos. Es a partir de ahí que nosotros podemos aprender a amar a los demás, a partir de nuestro amor con Dios. Finalmente, vamos a tener un cuarto tipo de oración y un último tipo de oración, que es la oración de acción de gracias y de alabanza. Acción de gracias de reconocer que todo acontecimiento, incluso el sufrimiento, puede ser un canal de gracia. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 va a decir: dad gracias en toda ocasión. La acción de gracias también es un acto de adoración, porque la acción de gracias reconoce que Dios es todopoderoso, todopoderoso para hacer que cualquier situación de nuestra vida se convierta en un canal de la gracia. En la acción de gracias reconocemos que Dios, en su ser todopoderoso, utiliza cada momento de nuestra vida, por más terrible que nos parezca, para santificarnos, para mostrarnos el amor y para convertirnos a Él. Por eso la acción de gracias también es un acto de adoración. Es decirle al Señor: Señor, creo que esto que pasó viene
de tu mano poderosa y por eso te agradezco. Reconozco que esto que pasó, incluso el sufrimiento, vos lo podés usar para santificarme. Por eso te doy gracias y por eso te alabo. Por eso es que estos dos tipos de oraciones vienen juntas. La acción de gracias y la alabanza vienen de la mano, porque nos hablan de lo mismo. Nos habla de dar gloria a Dios. Sin embargo, la alabanza va un poquito más allá. Porque en la alabanza, damos gloria a Dios ya no por lo que Él nos da, ya no por lo que Él nos otorga, sino por lo que Él es. En la alabanza le decimos, gracias Señor, porque sos Dios. Gracias Señor por lo que sos. Gracias por ser un Dios de amor. Gracias por amarnos como hijos. Gracias por darnos tu misericordia. Gracias porque sos. Esta es la oración de los santos y de los ángeles en el cielo. Es la forma más perfecta de oración, porque expresa en totalidad la comunión con Dios. Nuestra completa satisfacción en posición de hijos. Cuando nos vemos perfectamente satisfechos con nuestra posición de hijos y de criaturas, podemos darle gracias a Dios por lo que es. Ya no por lo que hace, sino por lo que es. Te doy gracias, Señor, porque sos Dios. Te doy gracias, Señor, porque nos amaste. Por eso decimos que es la oración del cielo. Es lo que rezan los santos y los ángeles, quienes se glorían en tener a Dios como Señor. Veamos la diferencia entre un polo y el otro. El hombre perdido, que se creía otro Dios, se gloriaba en sí mismo. El hombre se quiere gloriar cuando vive sin Dios en sí mismo, en su propia gloria. En cambio, la oración de los santos y de los ángeles es el polo opuesto. Señor, nos gloriamos en no ser nada, nos gloriamos en vos porque sos. Te gloriamos, Señor, porque podemos hacerlo, porque nos diste la gracia de verte, de reconocer que sos un Dios de amor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por eso. Sin embargo, este tipo de oración no hay que forzarla. Tiene que ser un acto de amor del corazón, que puede venir de muchas maneras. No significa que porque no podamos reconocer esto de esta manera, no estemos por el buen camino. El amor va transformando nuestro corazón de a poco. Paso a paso nos va transformando, nos va mostrando la verdad. Según nosotros vamos pudiendo convertirnos, según nosotros vamos abriendo el corazón. E iremos perfeccionando esta oración hasta llegar a esta alabanza. Por eso decimos que los coros de los ángeles y los santos en el cielo alaban constantemente a Dios sin cesar, y es lo que reza el prefacio en la misa. Esta es la esencia de la oración. Es el fundamento de nuestra vida como hijos de Dios, es lo que nos hace reconocer la verdad. Por eso sin oración no hay vida espiritual. Sin adoración no podemos ser hijos de Dios. Y dentro de nuestra oración cotidiana, la Iglesia reconoce que hay 3 grados o expresiones de oración. Hemos visto diferentes formas de rezar, ¿no? Pero que al final, como dijimos, terminan evocando lo mismo. Nacen de la adoración, cuya forma máxima es la alabanza. La forma máxima del amor es la entrega. La forma máxima de la oración es la alabanza. Ahora bien, en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, vamos a encontrar principalmente 3 expresiones de oración. La oración vocal, la meditación y la contemplación. La oración vocal es la más común. Como somos criaturas que contamos con un cuerpo y con un alma, nuestros sentidos se mezclan con nuestra devoción y se hacen partícipes de nuestra fe. Por eso podemos rezar con palabras. Por eso Dios nos dio la gracia de rezar con palabras. Necesitamos traducir esa interioridad, ese sentido de nuestro interior que no tiene palabras, en acciones sensibles. Y es más, el mismo Jesús enseña una oración vocal, que es el Padre Nuestro. Pero no hay que creer que la oración vocal es inferior, todo lo contrario. La oración vocal es una forma de oración que puede acompañar
o no a las otras dos. Pero la oración vocal es muy importante porque nos permite la comunión, nos permite rezar junto al hermano, y eso es fundamental. Rezar junto al hermano es fundamental. La comunión con el hermano abre el corazón a la comunión con Dios. No nos podemos santificar sin la comunidad, y eso es fundamental. Por eso es que la oración vocal es muy importante, porque nos permite rezar con el hermano. Sin embargo, si rezamos solos, también podemos rezar en el silencio. Y ahí aparece la meditación, que es el segundo grado. Es envolver el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Consiste en reflexionar sobre los misterios de Cristo, como cuando rezamos el rosario o leemos la Biblia, en la Lectio Divina. El objetivo de la meditación es que viendo la realidad de Dios podamos transformar nuestro interior. Y tiene parte en lo que decíamos antes. Cuando nosotros salimos de nosotros mismos y nos vaciamos de nosotros mismos en un acto de humildad, tenemos que ver la realidad de Dios para poder llenarnos de esa realidad. Por eso es necesaria la meditación de la pasión de nuestro Señor. Por eso es necesaria la meditación de todas las enseñanzas que Él nos dejó. Por eso es muy santa y muy venerable la meditación de nuestra Santa Madre, la Virgen María, que nos enseña el ejemplo de cómo ser hijos de Dios. La meditación es fundamental, es muy importante dentro de nuestra vida como cristianos, y es lo que verdaderamente transforma el corazón y nos muestra la verdad. También, sin meditación no hay vida cristiana, porque no sabemos cómo ser hijos de Dios. Recordamos lo que decíamos antes, no sabemos rezar y no sabemos amar. Por eso necesitamos la meditación, en la cual vamos a aprender primeramente de Cristo el Señor y después de sus santos, el cómo ser hijos de Dios, el cómo se ama, el cómo se reza. El objetivo de la meditación es confrontar nuestra propia vida, nuestro interior, con la verdad de Dios, para mover la voluntad a la conversión. Cuando nosotros nos ponemos en meditación, exponemos el corazón a la verdad, y esa exposición conmueve al corazón y nos mueve a la conversión. Y después tenemos un tercer tipo de oración, que va a ser la contemplación, la oración mental. Este es el grado más profundo. Ya no requiere discursos ni razonamientos elaborados, no requiere algo tan estructurado. Y el santo cura de Ars lo va a definir con la frase de un campesino que estaba frente al sagrario, que es maravillosa. Yo lo miro y él me mira. Eso es suficiente. Es un silencio de amor, una escucha de la palabra de Dios sin ese ruido de nuestras propias ideas, de nuestro propio interior. La contemplación llega cuando nos aprendemos a conformar con la voluntad de Dios y con nuestro ser hijo de Dios. Cuando nosotros nos conformamos con esa dignidad de hijos de Dios, cuando nosotros nos conformamos en ser miserables pecadores perdonados por la misericordia de Dios y lo reconocemos a Él como Señor, nos abrimos a la contemplación, a dejar el corazón abierto a que Dios venga sobre nosotros, nos instruya como Él quiera. En la contemplación, ese es el momento en donde nosotros abrimos más el corazón a que Dios sobre nosotros. Muchas veces la contemplación aparece en los momentos de adoración eucarística. Cuando nosotros, estando frente a Jesús, abrimos el corazón y dejamos que Él nos llene con lo que quiera, con lo que Él quiera. La contemplación tiene mucho valor, porque ya no somos nosotros los que dirigimos la oración, sino que simplemente dejamos la puerta abierta para que Él pase. Nosotros levantamos el teléfono, pero ya no hablamos. Esperamos que Él nos hable, esperamos que Él obre, esperamos que Él nos transforme. Estos tres van a ser los grados de oración, pero insisto, uno no es inferior o superior al otro. Los tres son necesarios y al final los tres se terminan complementando, porque rezando con palabras podemos meditar en la vida del Señor y a su vez podemos contemplar en el vacío lo que Él nos quiera decir. Lo dividimos porque es bueno aprender
a cómo practicar cada uno. Por ejemplo, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos van a enseñar a realizar con eficacia la meditación. Por eso dan tantos frutos espirituales. Pero insisto, uno no es mejor que otro. Los tres son necesarios para una verdadera vida de cristianos. Y ahora, para cerrar esta pequeña clase sobre la oración, quiero, y me parece que es muy importante aclarar algo. La oración no es simplemente estar en paz. La oración es un combate. Ya San Juan de la Cruz nos va a decir que Dios va a permitir la sequedad para purificar el alma. La sequedad es ese momento en el que ponerse a rezar se siente como masticar arena, algo indeseable. Cuando el cuerpo va en contra, ese es el momento de sequedad del que nos va a hablar San Juan de la Cruz. Ahí hay que perseverar, porque nosotros no rezamos para sentir paz o ganas de estar más cerca de Dios. Quizás en un primer momento, porque Dios nos llama en nuestro bienestar. Pero después nosotros rezamos porque queremos alcanzar la vida eterna, porque nos queremos conformar con ser hijos de Dios, porque creemos en las promesas de Cristo. Ojo, rezar tampoco es un acto masoquista. No lo hacemos simplemente para dominar nuestro cuerpo porque sí, sino que lo hacemos para dominar nuestras pasiones, sobre todo en los momentos de sequedad, y poder alcanzar las eternas recompensas. No lo hacemos por nada, lo hacemos por amor. Pero hay que hacerlo. Hay que vencer la sequedad. Cuando Dios permite que nuestro corazón se sienta seco, cuando Dios permite que nuestro corazón no hayan ganas de rezar, ahí hay que perseverar. Porque si no somos unos hipócritas que buscamos a Dios para sentirnos bien. No. Nosotros buscamos a Dios porque creemos que es el Señor. Porque creemos en ese primer acto de adoración que hemos hecho, en el que reconocemos que Dios es el Señor y nosotros criaturas. Y lo justo es que nos comportemos como criaturas, si queremos alcanzar la misericordia. Entonces, nosotros nos vamos a poner en oración y vamos a dominar las pasiones para poder conformarnos a la voluntad de Dios, que quiere que volvamos a ser hijos suyos. Dios permite la sequedad para que nosotros podamos ejercer el amor. Lo que hacen los ejercicios espirituales al alma con la meditación, lo hace la sequedad para la falta de amor. Ahí es cuando le decimos a Dios, Señor, quiero cumplir tu voluntad sea cual sea. Y ahí es donde nosotros practicamos y ejercitamos el amor, para poder llegar un día al cielo, donde alabar a Dios por los siglos de los siglos. Las distracciones, queridos hermanos, en la oración, tampoco son un pecado. Son parte de esa naturaleza caída que nosotros tenemos y hay que vencerlas. Pero ya va a decir también el santo cura de Ars, que las tentaciones hasta llegan a ser bendiciones porque nos ejercitan, porque nos ayudan a vencer la propia voluntad que está contaminada por ese pecado original. Ojo, el bautismo nos perdona el pecado original y también nos perdona la culpa. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir como otros dioses. Por eso es que hay que vencer la voluntad, hay que vencer esa naturaleza caída para que el Señor nos reconstruya en perfección el día de nuestro juicio, el día de nuestra muerte, y ahí podamos gozar de la vida para la cual Él nos soñó, para la cual Él nos planificó, que es una vida hermosa, que es una vida de amor, una vida de eternidad en comunión, donde ya no existe la sequedad, donde ya no existe la tentación, donde ya no existe el dolor, sino que es todo gracia, porque compartimos con Dios todo su amor. Por eso tenemos que ser valientes en esta vida, para vencer esa naturaleza caída, para vencer esa mala decisión de nuestros primeros padres, que nosotros mantenemos con los pecados. Busquemos la misericordia, reconozcamos que Dios es el Señor, adorémosle, y así poder abrir el corazón al amor de Dios, para que Él que nos creó nos pueda reconstruir por nuestras faltas. Así, queridos hermanos, terminamos esta clase pequeñita sobre la oración. No es todo teoría,
la verdad es que no es todo teoría. Cada uno va a encontrar en su propia vida espiritual las formas en las que Dios los llama a tener devoción, a encontrar el amor. A algunos los llama particularmente en la caridad, a otros en la contemplación, a otros en el servicio, a otros en el estudio. Dios nos llama de diferentes maneras a ejercitar el amor, a abrir el corazón al amor, a reconstruirnos de esa naturaleza caída. Entonces, más allá de la teoría, busquemos a Dios y Él nos va a mostrar cómo tenemos que actuar, cómo lo tenemos que amar. Y también invoquemos a María, nuestra Madre del Cielo, para que nos enseñe a rezar, para que nos enseñe a amar, para que nos enseñe a ser hijos de Dios, así como crió a Jesús, porque ella es la Inmaculada, la llena de gracia, la que está más cerca de Dios que todo el resto de criaturas. Invoquemos a nuestra Madre, que es ejemplo de amor, para que podamos llegar junto a Cristo a obtener las recompensas eternas. Le damos gracias al Señor por este pequeño momento de estudio y de meditación y vamos a pedirle que nos acompañe siempre con su gracia para que podamos aprovechar esta vida para reconstruirnos, para reconstruir esa naturaleza caída, para reconocer que Él es el Señor y poder complacernos en ser hijos suyos. Queridos hermanos, les mando un abrazo muy grande en Cristo Jesús y nos vamos a ver en el próximo encuentro. Como les dije antes, si tienen preguntas, dudas o cuestiones, pueden subirla o en la caja de comentarios o en el grupo de WhatsApp. Paz y bien.